Cualquier cosa, avísenme si no se escucha bien. Si no, yo doy por hecho que se está escuchando bien. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a empezar entonces con el tercer encuentro. Em, Vamos a trabajar hoy con los cuentos Imitación de la Rosa y El Búfalo, que espero que los hayan podido leer como para también ir siguiendo la lectura y ir conversando, como hicimos la semana pasada. Vamos a empezar con Imitación de la Rosa y El Búfalo vamos a tratar de verlo completo, no sé si vamos a llegar, pero vamos viendo cómo venimos de tiempos. La semana pasada estuvimos trabajando sobre el cuento Amor, fuimos siguiendo la trayectoria del personaje de Ana a partir de, bueno, de las distintas experiencias que ella iba teniendo, y fuimos marcando la lectura a partir de distintos espacios que tenían que ver, por un lado, con el espacio doméstico, con el espacio de la casa de Ana, por otro lado, el espacio del tranvía, donde ella tiene la visión del ciego, y después el jardín botánico, donde ella tiene esta otra dimensión de esta experiencia reveladora que estuvimos pensando la semana pasada. En el cuento de hoy, en Imitación de la Rosa, vamos a tener otro personaje femenino, que es el personaje de Laura, que es un personaje que en términos de espacio va a estar siempre en el mismo lugar, es decir, que la lectura no la vamos a ir segmentando a partir de una cuestión espacial, porque el lugar en el que ella va a estar va a ser siempre dentro de su departamento, sino que más bien lo que vamos a leer en este cuento son las oscilaciones que se van a ir dando a lo largo del relato, en torno a lo que podemos marcar como un espacio ligado a la realidad del hogar de Laura y el espacio de su fantasía, ¿no? Es decir, que ahí el movimiento se va a ir dando siempre en el mismo lugar físico, pero la oscilación va a ser siempre entre la realidad y la fantasía, ¿no? Vamos a ir viendo de qué se trata ese entramado, pero quería empezar el encuentro a partir de una pequeña cita de una entrevista a Caetano Veloso, linkeándolo con lo que vimos en el primer encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos visto la canción que Caetano compone, que se llama Clarice, que en realidad no la había compuesto para Clarice Lispector, pero que había una frase ahí que tenía que ver con el misterio, que nos servía para pensar algunas cuestiones de su narrativa? Entonces, para seguir con la línea Caetano, recorté un pedacito de una entrevista que le hicieron para el suplemento Radar de Página 12, hace unos años, en 2015, donde justo Caetano cuenta que la primera lectura del Lispector que él hace es de este cuento, precisamente, de Imitación de la Rosa. Es decir, Caetano conoce a Clarice a partir del cuento Imitación de la Rosa. Les leo un pedazo chiquitito de la entrevista, que después la pueden googlear, está ahí disponible. Que dice así: mi primer contacto con un texto de Clarice Lispector tuvo un enorme impacto sobre mí. Era el cuento Imitación de la Rosa, y yo todavía vivía en Santo Amaro, en Bahía. Tuve miedo, sentí mucha alegría por encontrar un estilo nuevo, moderno. Yo estaba buscando o esperando algo que iría a llamar moderno, pero esa alegría estética, incluso llegaba incluso a reírme, venía acompañada por la experiencia de la creciente intimidad con el mundo sensible que las palabras evocaban, insinuaban, dejaban que ocurriera. Una joven señora volvía a enloquecer ante la visión de un arreglo de rosas jóvenes. Y volver a enloquecer era una desgracia para quien con tanta aplicación había logrado curarse y reencontrarse con su felicidad cotidiana. Pero era también, y sobre todo, un instante en que la mujer era irresistiblemente reconquistada por la gracia, por una grandeza que anulaba los valores de la rutina a la que ella apenas había vuelto a apegarse. De modo que quien leía el cuento iba queriendo agarrarse con aquella mujer a los matices de la normalidad y al mismo tiempo entregarse con ella a la indecible luminosidad de la locura. Era una epifanía típica de los cuentos de Clarice que iría a reencontrar innumerables veces en los años que siguieron a aquel 1959. Entonces, más allá de quizás cierta dimensión de una interpretación psiquiátrica que hace Caetano, ¿no? Que tiene que ver con la locura y con
y sí, bueno, con esta idea de enloquecer, que ahí yo no me metería, ¿no? A interpretarlo desde ese punto, sino más bien a leerlo en términos literarios, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí en el cuento, más allá de si es un brote psicótico o no, que eso queda por fuera de nuestro análisis. Pero más allá de eso, lo que me interesaba de la lectura de Caetano es que él marca un poco esta oscilación entre estos dos espacios que yo tengo ganas de trabajar, que es la cuestión de la realidad y la fantasía, y que esto que él llama, quien iba leyendo el cuento quería agarrarse a la normalidad y al mismo tiempo entregarse con ella a la indecible luminosidad de la locura, ¿no? Como que el cuento va a ir oscilando un poco entre esas dos zonas, entonces vamos a ir siguiendo un poco este recorrido, ¿no? Cómo el cuento va tejiendo estas dos dimensiones, y qué nos viene a decir a partir de ese tejido, ¿no? En términos de esta experiencia reveladora que aparece en el relato. Vamos haciendo como la semana pasada, vamos leyendo, no todo el cuento, sino algunas partes importantes, y a partir de ahí vamos conversando, ¿sí? Empiezo entonces por el principio, que dice: antes de que Armando volviese del trabajo, la casa debería estar ordenada y ella misma ya lista con su vestido marrón para que pudiera atender al marido mientras él se vestía, y entonces saldrían con calma del brazo como antiguamente. ¿Desde cuándo que no hacían eso? Pero ahora que estaba de nuevo bien, tomarían el ómnibus, ella mirando como una esposa por la ventana, su brazo en el de él, y después cenarían con Carlota y Joan recostados en la silla con intimidad. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a Armando recostarse confiado y conversar con un hombre? La paz de un hombre era, olvidado de su mujer, conversar con otro hombre sobre lo que salía en los diarios. Mientras tanto, ella hablaría con Carlota de cosas de mujeres, sumisa ante la bondad autoritaria y práctica de Carlota, recibiendo nuevamente la desatención y el vago desprecio de su amiga, su natural descortesía, y ya no más ese cariño perplejo y lleno de curiosidad, viendo en fin a Armando olvidado de la propia mujer, y ella misma volviendo reconocida a la insignificancia. Como un gato que pasa la noche afuera y como si nada hubiese sucedido, encuentra sin reproche un cuenco de leche esperándolo. Felizmente las personas la ayudan a hacerle sentir que ahora estaba bien, sin mirarla fijo la ayudaban activamente a olvidar, fingiendo ellas mismas el olvido, como si hubiesen leído las mismas indicaciones del mismo frasco de remedio. Quería empezar por esta primera parte porque en estos primeros dos párrafos podemos leer algo que va a ser muy central en todo el relato, que tiene que ver con la construcción, con la presencia de un verbo que aparece en las primeras líneas, que es el verbo debería, ¿no? El cuento comienza aludiendo a que antes de que Armando volviese del trabajo, la casa debería estar ordenada, bla, 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 ¿no? O sea, hay algo en relación a ese orden del hogar, de Laura, que está muy atravesado por este verbo, y es un verbo que lo podemos leer en relación a la idea de un deber ser, ¿no? Que de este personaje claramente está asociado con un deber ser mujer, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que se esperan de ella, cuáles son las expectativas sociales que hay sobre una mujer, que en este caso, como podemos leer, aparece relacionado a, bueno, de qué modo ella debe esperar a su marido, cómo debe estar bañada, lista para salir, la casa debe estar ordenada, etcétera, etcétera. O sea que hay algo que está muy, muy marcado en esta primera parte que tiene que ver con estas expectativas sociales, ¿no? Y con este deber ser con el cual vamos a ir viendo cómo Laura va a tener una serie de conflictos importantes. Me interesaba marcar algunas cosas en particular, por ejemplo, esta idea de que aparece en relación a que ella se comportaría como una esposa, ¿no? No es que sería una esposa, sino que se comportaría como una esposa. Y ahí hay algo que es interesante para leer y que va a aparecer bastante también a lo largo del relato, que es esta suerte de como si, ¿no? Como si hubiera una especie de fingimiento en el modo en que Laura experimenta el ser una mujer de su casa, el ser una esposa, ¿no? Como si hubiera siempre una especie de desajuste, una especie de relación incómoda con respecto a ese como sí, ¿no? En este caso, como una esposa, ¿no? Siempre está como esa especie de
sospecha que introduce la propia narración con respecto a eso que se dice, ¿no? No es que es una esposa, sino es como si fuera una esposa, ¿no? Después va a aparecer en relación al marido algo similar, como si fuera feliz. Vamos a ir viendo cómo aparece, pero es interesante ir rastreando esta dimensión de una suerte de fingimiento que aparece ahí con respecto a esa performance femenina. Bueno, es muy, muy estereotipada todo el modo en que se relata, el modo en que Laura experimenta este ser esposa en estos primeros 2 párrafos, ¿no? En esta idea de que el marido, cuando se juntaron a cenar con Carlota y Joan, los hombres se iban a ir a sentar al sillón, a leer el diario, a comentar las noticias del día, olvidándose de sus mujeres, mientras que las mujeres se irían a hablar de cosas de mujeres. Es decir, que hay una idea muy marcadamente estereotipada acerca de cuáles son los roles masculinos y femeninos desde la perspectiva del personaje de Laura. Que ahí es interesante pensar en el narrador, ¿no? Porque es un narrador muy complejo, no sé si muy complejo, pero que utiliza un procedimiento que quizás a veces puede ser un poco confuso, que es un procedimiento que se llama estilo indirecto libre, que es un tipo de narrador que narra en tercera persona, ¿sí? Pero que esa narración en tercera persona no establece ningún tipo de distancia con respecto al personaje, sino que narrador y personaje, si prestan atención, van a ver que están totalmente fusionados. Es decir, si bien el punto de vista de la narración es de un narrador externo, porque está en tercera persona, no es una primera persona, sin embargo, está muy cerca la visión del narrador con la del personaje, a punto tal que el propio narrador asume la visión del personaje. Entonces lo que vamos a ir leyendo a lo largo del relato es el punto de vista de la propia Laura con respecto a eso que ella ve, imagina y experimenta. ¿Sí? Si algo de esto no es claro, ustedes me van preguntando, ¿sí? Pero después, si les interesa profundizar, es una definición muy escolar, que es la de estilo indirecto libre, que explica un poco esa voz tan particular que hay en el relato, que es en tercera, pero que en realidad es como si fuera la voz del propio personaje. Otra de las cosas que me interesaba en esta primera partecita que leímos recién, es el modo en que aparece la idea del estar bien. Vieron que el estar bien, las 2 veces que se menciona, aparece puesto entre comillas. O sea que de nuevo en esas comillas hay algo que nos hace llamar la atención, como lectoras, como lectores, tiene que ver con cierta sospecha con respecto a eso que se está diciendo, ¿no? Porque se dice estar bien, pero ese estar bien aparece como un poco puesto en duda a partir de las comillas, como que es un estar bien que vamos a ver de qué se trata y que en principio está como puesto con pinzas, ¿no? Es un estar bien un poco sospechoso, ¿no? Vamos a ir viendo de qué se trata, pero lo que sí nos marca el cuento desde el primer comienzo es que hay un episodio anterior a ese estar bien, ¿sí? O sea, el momento en el que se va a estar narrando, en ese espacio del hogar de Laura, es un presente cuyo pasado no conocemos, pero que sí, de nuevo estar bien, nos hace pensar que, bueno, en algún momento estuvo mal, ¿no? Ese pasado, ese episodio que hubo en el pasado, el relato no se va a encargar de explicárnoslo con mucha claridad. ¿Se acuerdan que el primer encuentro hablábamos de esta característica de la narrativa del Lispector que tiene que ver con suspender todo el tiempo la revelación de un enigma? ¿No? Como que hay siempre una apuesta a la escritura en términos de una escritura que va sosteniendo la incertidumbre y que va generando enigmas y preguntas, pero que esos enigmas, esas preguntas en ningún momento van a ser revelados de manera explícita. O sea, evidentemente nunca vamos a saber qué es lo que pasó antes de ese estar bien, o sea, nunca vamos a saber qué pasó en ese tiempo anterior, cuál fue el episodio que hizo que ella no haya estado bien. Sí tenemos algunas pistas que después vamos a ir conversando, pero me interesa esto que decíamos la primera vez y que acá el primer encuentro y que acá se hace manifiesto, que es esta dimensión de, bueno, si ustedes quieren que yo les revele un enigma, eso no lo voy a hacer, nos diría el inspector, ¿no? O sea, esa revelación va a ser siempre un poco fallida en términos de la escritura. Entonces,
a partir de este de nuevo bien y de este tiempo previo, o sea, este tiempo pasado y de ese tiempo presente desde el cual se está narrando, quería empezar pensando en dos temporalidades que el cuento va a ir desarrollando, que son por un lado la temporalidad de ese presente dentro del hogar, en el que está Laura y en el que va a tener toda la experiencia que va a tener, que es un presente muy vinculado, como decíamos, al deber ser, ¿no? O sea, es un presente que está pregnado por la idea de cómo las cosas deberían ser, mientras que hay otra temporalidad, que es una temporalidad que tiene más que ver con ese episodio pasado, que no conocemos, pero que va a operar igual en su ausencia dentro del relato, ¿no? Eso que no se narra, pero que pasó en un tiempo anterior. Y con lo que va a suceder a partir de la experiencia reveladora que tenga Laura en este espacio. Tanto ese pasado como esa experiencia reveladora ya no van a tener que ver con ese deber ser, sino que más bien va a tener que ver con otra cosa, que va a ser algo que irrumpe de una manera intempestiva y que la va a llevar a un lugar muy diferente de ese deber ser. Eso lo vamos a tratar de ir leyendo, hacia dónde la va a ir llevando y qué relación va a ir estableciendo con ese deber ser. ¿Cuál es la experiencia reveladora? ¿Cuál es la experiencia que Laura va a tener en este relato? Bueno, hay un momento muy particular, que está ya dicho en el título, ¿no? Pero que después se va a narrar con mayor detenimiento, que es el momento en el que ella ve el ramo de rosas, ¿no? Es decir, el momento de la visión de las rosas va a operar, si quieren, como momento en el que se va a producir la herida. Si en el cuento Amor, decíamos la semana pasada, el momento de herida se produce primero con la visión del ciego y después con la experiencia del jardín botánico, acá la experiencia de herida, la experiencia de conmoción va a aparecer en el relato en el momento en que Laura vea las rosas y, bueno, suceda todo lo que veremos que va a suceder. En este sentido, a partir de estas dos temporalidades que yo quería que vayamos viendo en el relato, vamos a ir viendo la oscilación que va teniendo el narrador con respecto a un tiempo y el otro, ¿no? Como si todo el tiempo intentara mantenerse en ese presente del hogar, de lo que ella está haciendo, y todo el tiempo fuera llevado a ligarse con esa experiencia previa que nunca terminamos de conocer de qué se trata, pero que todo el tiempo es como que vuelve, ¿no? Y luego con la experiencia que va a aparecer en relación a las rosas, como si hubiera ahí entre realidad y fantasía un juego tenso que todo el tiempo quiere anclarse en la realidad, pero que es llevado por las fantasías. Ahora vamos un poco hacia ahí para que no suene tan abstracto. Sigamos entonces con la lectura. Avanzo un poquito más en la siguiente página, en la página 34. Dice, con su gusto minucioso por el método, el mismo que cuando era estudiante la hacía copiar con letra perfecta los apuntes de la clase, sin comprenderlos, con su gusto por el método, ahora reasumido, planeaba ordenar la casa antes de que la criada se fuera de paseo, para que una vez que María estuviese en la calle, no necesitara hacer nada más que, 1, vestirse con calma, 2, esperar a Armando ya lista, 3, ¿qué era lo tercero? Sí, era eso mismo lo que haría. Se pondría el vestido marrón con cuello de encaje crema, ya bañada. Desde los tiempos del Sack-Care, ella había sido ordenada y limpia, afecta a la higiene personal y con cierto horror por la confusión, lo que no había contribuido nunca a que Carlota, ya en aquel tiempo bastante original, la admirase. La reacción de las dos siempre había sido diferente, Carlota ambiciosa y riendo fuerte, ella, Laura, un poco lenta y por así decir, cuidando de mantenerse siempre lenta, Carlota sin ver nunca peligro en nada y ella cuidadosa. Cuando les dieron a leer Imitación de Cristo, con un ardor irracional, había leído sin entender, pero que Dios la perdone, había sentido que quien imitase a Cristo estaría perdido, perdido en la luz, pero peligrosamente perdido. Cristo era la peor tentación, y Carlota ni siquiera lo había querido leer. Le había mentido a la monja diciéndole que lo había leído. Sí, se pondría el vestido marrón con cuello de encaje verdadero. Pero cuando vio la hora, se acordó, con un sobresalto que le hizo llevar la mano al pecho, de que se había olvidado tomar el vaso de leche.
se dirigió a la cocina y como si hubiera traicionado con su descuido a Armando y a sus fieles amigos, tomó los primeros sorbos de pie junto a la heladera con una lentitud ansiosa, concentrándose en cada sorbo con fe, como si estuviera indemnizando a todos y castigándose a sí misma. Tal como había dicho el médico, tome leche entre las comidas, nunca se quede con el estómago vacío, ya que eso produce ansiedad. Me interesan algunas cuestiones que aparecen en esta parte. En principio la cuestión del gusto por el método, ¿sí? Que es algo que va a aparecer reiteradas veces a lo largo del relato, que tiene que ver con este placer del personaje de Laura por hacer listas de tareas, por enumerar y clasificar aquello que ella tiene que hacer como una suerte de reaseguro, como una suerte de garantía de cierto mantenimiento del orden, ¿no? Como si hubiera algo en ese hacer listas de tareas que le permitiera quedarse tranquila y, bueno, saber que hay algo que está bajo control, ¿no? Que está ordenado. Es decir, es una estrategia que podemos pensar este personaje tan frágil, ¿no? Con una emocionalidad tan frágil, usa como para mantenerse más o menos en calma. Ahí ella recuerda el colegio al que fue, un colegio religioso, el Sagrado Corazón, o sea que ahí sabemos que tuvo una educación católica. Ella recuerda ahí que cuando era chica era muy afecta a la higiene personal y con cierto horror a la confusión, ¿no? O sea que ahí ya sabemos que estas características que vemos en el personaje en el momento en que está sucediendo el cuento, son características que ella ya tiene desde que era chica, es decir, esta voluntad por ser muy limpia, por sostener la higiene, por ser muy aversa a la confusión, ¿no? Por entender, por distinguir, por clasificar. O sea que hay algo de esas características que nos viene a decir el cuento, ya estaban presentes en ella cuando era una niña. Y ahí aparece, cuando ella recuerda el colegio, aparece un verbo que es muy importante y que va a tener que ver también con todo lo que va a suceder después, que es la presencia del verbo copiar, ¿no? Ella dice que copiaba los apuntes de clase sin entenderlos, pero ahí podemos ver bien cómo aparece esta dimensión del personaje que es tan importante para entender todo lo que viene después, que es la cuestión de este mecanismo imitativo que tiene Laura, ¿no? Este personaje que lo que hace es tomar un modelo y imitarlo, incluso sin entender bien qué es eso que lo está imitando, pero lo importante es que pensemos cómo es un mecanismo, si se quiere, psicológico o de tipo comportamental, que hace que ella tome un modelo y lo siga al pie de la letra. Eso mismo que hacía en el colegio en relación a los apuntes de clase, es lo que vamos a ir viendo después que va a ir haciendo en relación a otros elementos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las rosas. Entonces ahí aparece como el primer anticipo de esto que se va a configurar en términos de esta imitación, ¿no? que aparece nombrada con el libro La imitación de Cristo, ¿no? Que ella dice, había leído con ardor irracional, o sea que ahí aparece algo del orden de lo... bueno, de cierto exceso del entendimiento, ¿no? Ella lo había leído con devoción, pero no porque lo entendiera, sino porque había algo por lo que ella era tocada en relación a esa imitación de Cristo. Después vamos a volver a esta cuestión, pero quería ver cómo aparece mencionada, y sobre todo retomar la cuestión del mecanismo imitativo, que es lo que más nos interesa. Y ahí aparece esta mención que es muy tierna al vaso de leche, ¿no? Que dice que el médico le había recomendado que ella tomara un vaso de leche entre comidas para sentirse siempre satisfecha, ¿no? Para sentir siempre una sensación de saciedad. ¿Por qué una sensación de saciedad? Bueno, sabemos que el desarreglo en el personaje viene justamente en los momentos en los que ella toma contacto con cierto vacío o con cierta sensación de falta, ¿no? En la medida en que ella tuviera una sensación de satisfacción y de saciedad que le daría el vaso de leche, todo estaría más o menos bajo control. Eso es algo que evidentemente el médico entiende y por eso le recomienda que tome el vaso de leche. Y ella es algo que cumple sin ningún tipo de cuestionamiento. Ahí también podemos ver el modo en que Laura se relaciona con la figura del médico, que es como una figura con la cual ella,
a la cual le hace sentir muy bien sentirse aprobada, ¿no? Aparece la cuestión de la palmada en la espalda, que ella también le hace sentir, ¿no? Como que esa palmada en la espalda que le da el médico es una señal de aprobación que ella necesita. Podemos pensar en la figura del médico, pero también podemos pensar en la figura del marido, también podemos pensar en la figura del sacerdote en el colegio católico, también podemos pensar en la figura de Dios, es decir, figuras masculinas que van a ir apareciendo de manera más o menos explícita en el relato, que tienen que ver con cierto modo de ella, de necesitar que haya como una especie de modelo, ¿no? Si pensamos en el mecanismo imitativo, una especie de modelo o de gran verdad que la vaya orientando en su recorrido, ¿no? Como si tuviera siempre que chequear que está respondiendo a ese modelo, a ese deber ser, o a esa voz que, bueno, va a tener siempre una figura vinculada a la autoridad, ¿no? En este caso, la figura del médico, pero me interesaba retomar eso para ver la manera en que ella se vincula con esa figura, más allá del vaso de leche en sí, digamos, de qué manera ella lo sigue como si fuera una verdad absoluta, ¿no? De la misma manera que va a suceder con otros elementos en el cuento. Bien, sigamos un poquito más ahora con la página 36, que aparece algo que yo quiero ver cómo lo leen ustedes. Estoy en la mitad de la página 36, en el segundo párrafo, donde dice que ella se sentó en el sillón como si fuese una visita en su propia casa, que tan recientemente recuperada, ordenada y fría, evocaba la tranquilidad de una casa ajena, lo que era muy satisfactorio. Al contrario de Carlota, que había hecho de su hogar algo semejante a sí misma, Laura sentía el placer de hacer de su casa algo impersonal, en cierto sentido perfecto por ser impersonal. Acá aparece esta cuestión que después se va a ir desarrollando a lo largo del texto, que es la relación entre la perfección y la impersonalidad, ¿no? Hay algo que a Laura le resulta perfecto por ser impersonal. Entonces ahí quería saber, a ver cómo lo leen ustedes, como para empezar a tirar un poco del hilo, ¿no? De en qué consiste esta cuestión de la perfección desde la psiquis del personaje de Laura, y por qué les parece que existe o que habría una asociación entre la perfección y la impersonalidad. ¿Dónde se unen esas dos nociones? O sea, ¿en qué punto están asociadas para el personaje de Laura? Si quieren, Barbie, si querés dar micrófono para que quien quiera pueda desmutearse. O sea, que hay algo del orden de la carne que vos lees ahí que digamos, que estaría ausente en la imperfección, en la perfección impersonal. Claro. Por un lado, lo primero, en relación al afecto, creo que ahí no es Jazmín quien habló recién, es la acompañante de Jazmín. No sé. Es mi mamá, que se ¿Cómo se llama llama? Liliana. Creo que lo que dijo Lorena se emparenta mucho, digamos, lo que Liliana llama carne, Lorena lo llama afecto, pero las dos tienen que ver con una dimensión, digamos, que es meramente humana, ¿no? Donde lo personal estaría del otro lado, ¿no? Como si hiciéramos una lista binaria, estaría el cuerpo, el afecto, la carne, la corrupción de la carne, la muerte de un lado, y por el otro lado estaría la perfección absoluta, ¿no? Como que ahí habría una división bien clara. Después lo que decís del suicidio, bueno, puede ser, ahí yo creo que lo mejor que podemos hacer, si nos ponemos en lugar de críticos literarios, es leer lo que hay en el texto, ¿no? Lo que no está en el texto dicho, no está, y bueno, y podemos hacer mil hipótesis, pero en realidad no sabemos qué pasó antes, y Clarice escribe así, digamos, no diciendo lo que sucedió antes, pero puede ser que haya tenido que ver con un episodio de suicidio, pero bueno, en el cuento no está dicho, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno esto que dicen, y había alguien más con la mano levantada recién, que ahora se me fue de pantalla, Cristina Brusoni. Evidentemente hay algo del orden de esa experiencia, tanto en un personaje como en el otro, que es interesante esto de la ausencia del cuerpo. Vamos a ir después en un ratito a ver la relación que podemos pensar con la experiencia de Ana, porque hay un punto en el que creo que tiene mucho que ver, y hay un punto en el que es muy diferente, y es interesante ver esa diferencia también. Ahora en un ratito llegamos ahí.
Pero bueno, retomando o sea, siguiendo con lo que ustedes fueron planteando y un poco en esa misma línea lo fui pensando. Lo que aparece acá, en principio, en relación a lo impersonal, tiene que ver con esta atracción que el personaje de Laura siente con respecto a algo que está más allá de lo humano, ¿no? O sea, ella se siente fuertemente atraída por algo que está más allá de la humanidad, a lo que ella aspira, a lo que ella va a aspirar, y con respecto a lo cual inevitablemente se va a frustrar, ¿no? Es decir, que ahí lo que aparece es cierta intolerancia al personaje de Laura, perdón, con respecto a su propia humanidad y su propia imperfección, ¿no? Y por el otro lado, esta aspiración a la perfección y a ese deber ser, que también lo podemos leer en la misma línea, o sea, ese deber ser social, ese deber ser de las expectativas de los que se espera de ella como mujer, asociados a un modelo muy fuerte y muy perfecto al que ella aspira y al que inevitablemente, bueno, va a ir, con el respecto al cual se va a ir frustrando, ¿no? Eso es un poco lo que nos va a ir narrando el cuento, es decir, ella parece no tener tolerancia a lidiar con la imperfección, con el desarreglo, con la mugre, o sea, con la vida humana misma, ¿no? Pareciera haber una intolerancia con respecto a esa dimensión de lo viviente, o sea, con su propia imperfección y con su propia humanidad, ¿no? Siempre los cuentos de Lispector nos muestran un poco esa relación entre el afuera y el adentro, ¿no? Eso que se proyecta en los ambientes o en las situaciones, muchas veces tienen que ver con la relación de los propios personajes consigo mismos, digamos, eso que ella no tolera de lo mugriento y de lo sucio y de lo imperfecto afuera, bueno, seguramente tenga que ver con su propio con su propio no contacto, con su propia oscuridad, ¿no? Ahora vamos a ir avanzando en ese sentido, pero digamos que esa perfección a la que ella aspira, esa perfección impersonal, no tiene fallas ni fisuras, ¿no? Y ella, obviamente, por ser humana, tiene fallas y tiene fisuras, y pareciera no tolerar algo de ese orden. Bien, iba a ir justo a esa parte, así que vino bien tu intervención, porque iba a ir a esa parte donde se narra la cuestión del planeta Marte, porque ahí aparece bien claro el retorno, ¿no? Es el lugar de donde ella retornaba. Estoy en la página 36, al final de la página, donde dice, y ella retornaba por fin de la perfección del planeta Marte. Ella que nunca había ambicionado más que ser la mujer de un hombre, reencontraba agradable su parte diariamente falible. Con los ojos cerrados, suspiró agradecida. ¿Cuánto tiempo hacía que no se cansaba? Pero ahora todos los días se sentía casi exhausta y había planchado, por ejemplo, las camisas de Armando, siempre le había gustado planchar y sin falsa modestia era una excelente planchadora. Y después, como recompensa, quedaba exhausta. Ya no más esa falta de cansancio de alerta, ya no más ese punto vacío y despierto y horriblemente maravilloso dentro de sí. Ya no más esa terrible independencia, ya no más la facilidad monstruosa y simple de no dormir ni de día ni de noche, que en su discreción la hiciera súbitamente sobrehumana, en relación a un marido cansado y perplejo. Él, con ese aire que tenía cuando estaba mudo de preocupación, lo que le producía a ella una piedad punzante, sí, aún dentro de su despierta perfección, la piedad del amor, ella sobrehumana y tranquila en su brillante aislamiento, y él, cuando tímido iba a visitarla, llevándole manzanas y uvas que la enfermera, encogiéndose de hombros, comía. Ahí aparece bien marcada esta cuestión del retorno, ¿no? O sea, de dónde, cuál es ese lugar del cual ella había retornado antes de estar bien, entre comillas, es este lugar que aparece descrito en términos de un lugar extraterrestre, ¿no? Esa perfección del planeta Marte. Y ella vinculada a la perfección y a la sobrehumanidad, ¿no? Es decir, que hay algo, de nuevo, de ese impersonal vinculado a lo sobrehumano. Y después, bueno, la referencia a la enfermera, a la insulina, donde ahí hay algunos datos que nos hacen poder, bueno, pensar que ese episodio pudo tener que ver con algún episodio vinculado a algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Yo estuve mirando muy por encima, pero estuve googleando la cuestión de la insulina, que hasta los años 60 se usaba como un medicamento contra los delirios, ¿no? O sea, que podría llegar a ser algo por ese lado si quisiéramos como
¿cómo se dice?, diagnosticarla. Pero bueno, no sé si es muy, muy interesante, pero bueno, evidentemente hubo un episodio que tuvo que ver con una clínica y con cierto momento que requirió atención psiquiátrica. Entonces, ahí me interesaba pensar la cuestión de esta falibilidad. Vieron que aparece dicho la cuestión de lo falible, ¿no? Que ahí es muy clara cómo ella justamente lo que no tolera es eso, reencontraba agradable su parte diariamente falible. Eso es lo que va a ser insostenible desde el punto de vista de Laura, ¿no? Aceptar esa propia falibilidad. Ahí es donde vemos también el espejo entre el afuera y el adentro, ¿no? Es su propia falibilidad lo que parece estar en juego. Después vuelve, ahora ya nada de eso, donde de nuevo quiere evitar incomodar a los otros, o sea que ahí aparece esta digresión entre el ahora y el antes. Después aparece esta cuestión del ya no más, ¿no? Como una especie de nuevo, oscilación entre ese tiempo anterior y este presente en el que ella no quiere incomodar a los otros. Después quería llegar a un momento en el que se vincula un poco con el búfalo que vamos a ver después, y también un poco con amor, que es en la página 38, donde se describe esta perfección. Dice, ya no más aquella perfección, no más aquella cosa que un día se había derramado clara como un cáncer en su alma, ¿no? Ese es el modo en que lo nombra ese estado, aquella cosa que se había derramado. Que ahí aparecen, bueno, varios elementos que ya fuimos viendo. El primer encuentro, ¿se acuerdan que aparecía la cuestión de la cosa vinculada, por un lado, a esa tortuga sin caparazón y sin cabeza, ¿no? que el personaje ve en la heladera? ¿Se acuerdan? Que se asombra mucho con esa pulsión vital de ese ser vivo, muerto, que está ahí como entre medio, pero que sigue latiendo, ¿no? Que es una cosa, así es nombrado por Lispector. Y decíamos, ese misterio, esa dimensión de la pulsión viviente, va a estar muy presente de distintas maneras en la narrativa de Lispector. En Agua Viva aparece la cuestión del it, en GH en relación a la cucaracha. Si pensamos en el cuento de la semana pasada, no sé si recuerdan que al ciego, el primer modo de describirlo tenía que ver con pensarlo como una cosa que no nos ve. O sea que pareciera que el inspector, cuando quiere nombrar algo que es un poco innombrable y que pertenece a cierta dimensión de lo incognoscible, ¿no? De esa dimensión del misterio que pensábamos el primer encuentro, bueno, lo va a llamar cosa, ¿no? Como que cosa viene a ocupar ese lugar un poco de lo que no se puede nombrar con mucha facilidad. Y en el búfalo después vamos a ver cómo de nuevo aparece la cosa blanca, ¿no? Como que es un modo que sirve para nombrar eso que es un poco difícil de nombrar acá, no más aquella cosa que un día se había derramado clara como un cáncer en su alma. Y que tiene que ver también con esto que decía Caetano, ¿no? Que en la cita que les leí, que él decía, entregarse con ella a la indecible luminosidad de la locura, ¿no? Como que hay algo cierto indecible de ese estado al que se entrega Laura, o que se había entregado Laura en un episodio pasado, y que luego vamos a ver cómo se vuelve a dar. Quería avanzo ya un par de páginas, en la página 41 al final, que aparece la cuestión de el polvo, o qué bueno era volver a ver todo arreglado y sin polvo, todo aseado por sus propias manos, diestras y tan silencioso, y con un florero como una sala de espera. Siempre le pareció linda una sala de espera, tan respetable, tan impersonal, qué rica era la vida común, ella que finalmente había vuelto de la extravagancia. Hasta un florero, lo miró. «Ah, qué lindas son», exclamó su corazón, de repente un poco infantil. Eran pequeñas rosas silvestres que había comprado por la mañana en la feria, en parte porque el hombre había insistido mucho, en parte por osadía. Las había acomodado en el florero esa misma mañana, mientras tomaba el sagrado vaso de leche de las 10. Pero a la luz del comedor, las rosas estaban en su absoluta y tranquila belleza. Nunca vi rosas tan bonitas, pensó con cuidado, y como si no hubiera acabado de pensar exactamente eso, vagamente consciente de que había acabado de pensar exactamente eso, y pensando rápido, por encima de la confusión de reconocerse un poco fastidiosa, pensó en una nueva etapa de la sorpresa. Sinceramente nunca vi rosas tan bonitas. Las miró con atención.
pero la atención no podía mantenerse mucho tiempo como simple atención, se transformaba enseguida en suave placer y no conseguía analizar más las rosas. Era obligada a interrumpirse con la misma exclamación de curiosidad sumisa. ¡Qué lindas son! Eran unas rosas perfectas, varias en el mismo ramo, en algún momento se habían montado con ligera avidez unas sobre otras, pero después, realizado el juego, se habían inmovilizado tranquilas. Eran unas rosas perfectas en su pequeñez, no del todo abiertas, y el tono rosa era casi blanco. Hasta parecen artificiales, dijo sorprendida. Es el momento entonces que aparece el comienzo de este viaje, ¿no? Hacia el cual va a partir el personaje. Es el comienzo, es el momento en el que ella ve por primera vez las rosas, o sea, ya las había visto, pero es como si en este momento se enfocara en esa imagen. Y ahí va a comenzar a suceder el desarreglo, ¿no? Ahora, me interesaba, y de vuelta para preguntarles a ustedes a ver qué les parece, cómo lo piensan, y a partir de ahí avanzar un poco, ¿qué es lo que ella ve en las rosas? O sea, ¿qué es lo que le resulta atractivo, fascinante, cautivante, de eso que ve en las rosas? A ver si podemos como afinar un poco la cuestión en ese sentido. La cuestión de la belleza sí la tomo, lo otro me parece un poco, habría que verlo, porque bueno, en definitiva termina dándole Ramos, o se lo termina dando a Carlota, pero sí la cuestión de la belleza, totalmente, o sea, hay algo ahí que le resulta muy, muy cautivante. Esa belleza, de nuevo, ¿no? Sin sujeto, es una belleza impersonal, no es cualquier belleza, no es una belleza humana, sino que es esa belleza desprovista de toda humanidad. ¿Qué más? Sí, Liliana. Es contradictoria la cuestión de la artificialidad en relación a lo que decía Liliana recién de la vida, ¿no? Porque es la vida, pero a la vez es el artificio, es decir, es la vida, pero no es la vida más real, si se quiere, es decir, es un tipo de vida, es un cierto modo de ver la vida. Es que la vida... A ese punto quería llegar porque ahí me parece que es interesante pensar la relación con el cuento Amor, el modo en que aparece, que es algo que leímos bastante en Amor, ¿no? La cuestión de la vida, en qué términos aparecía pensándola el personaje de Ana. ¿Se acuerdan que cuando estaba Ana en el jardín botánico, habíamos visto ese movimiento que se daba entre el arriba y el abajo, donde ella en un momento observaba las frutas en el árbol y veía ese exceso de vida, veía esas frutas hermosas, esas frutas perfectas, llenas de jugo, llenas de dulce, y después bajaba la vista y veía cómo en el suelo estaban los carozos que le hacían acordar a cerebros podridos, y toda la dimensión que tenía que ver con la descomposición de la tierra, y con la contracara de eso que ella veía colgando en los árboles, ¿no? Como que en ese momento, en esa experiencia reveladora, el personaje lo que podía hacer era acceder a cierta visión de lo viviente en todo su ciclo vital, o sea, la vida que también contenía la muerte, la perfección que también contenía la imperfección, la belleza que también contenía el asco, la fascinación que también contenía la abyección, ¿no? Habíamos visto cómo había algo de esa posibilidad del personaje de comprender algo de todo ese ciclo de lo viviente, ¿no? Pareciera que lo que acá Laura no puede hacer es precisamente eso, ¿no? Es decir, es como si el personaje solamente pudiera ver las rosas en su aspecto perfecto, pero, y por eso traje un párrafo que es súper elocuente en este sentido para apoyar un poco esto que estamos tratando de pensar, que es una pequeña definición de un crítico, teórico francés que se llama Georges Bataille, que probablemente lo conozcan. Ahí se los estoy anotando en el chat. Bataille tiene un libro que fue editado acá por Adriana Hidalgo, que se llama La Conjuración Sagrada, que es una especie de diccionario que hace Bataille, que es un diccionario muy caprichoso, porque hay solamente algunas palabras que están definidas. La primera palabra que está definida en este diccionario es la palabra informe, y que es una palabra que va a tener mucho peso a lo largo de todo el diccionario, porque justamente lo que le va a interesar a Bataille es pensar la presencia de lo informe, en términos de amenaza, pero también de fascinación, ¿no? Cómo lo informe opera en distintos planos en estos dos sentidos, ¿no? Como amenaza, pero también como fascinación.
Y me interesó una de las entradas del diccionario de Bataille, donde habla de las flores, es una entrada que se llama El lenguaje de las flores, y les quería leer una partecita que tiene mucho que ver con esto que estamos tratando de pensar. Dice así, es solo una parte, ¿no? Empieza antes, pero es un poco larga para leerla completa. Dice, hay que insistir en la excepción que al respecto representa la flor en la planta. Efectivamente, en su conjunto, la parte exterior de la planta, si seguimos aplicando el método de interpretación que introdujimos aquí, reviste una significación sin ambigüedad. El aspecto de los tallos cubiertos de hojas suscita generalmente una impresión de potencia y de dignidad. Sin duda, las locas contorsiones de los zarcillos, los singulares desgarramientos del follaje, atestiguan que no todo es uniformemente correcto en la impecable erección de los vegetales. Pero nada contribuye más fuertemente a la paz del corazón, a la elevación espiritual y a las grandes nociones de justicia y de rectitud que el espectáculo de los campos y de los bosques, y las partes ínfimas de las plantas, que manifiestan a veces un verdadero orden arquitectónico, contribuyen a la impresión general. Pareciera que ninguna fisura, podríamos decir estúpidamente que ningún gallo, perturba de manera notable la armonía decisiva de la naturaleza vegetal. Las mismas flores, perdidas en ese inmenso movimiento del suelo hacia el cielo, quedan reducidas a un papel episódico, a una diversión además aparentemente ineluctable, producida por el impulso general de abajo hacia arriba. Y para destruir la impresión favorable haría falta nada menos que la visión fantástica e imposible de las raíces que hormiguean bajo la superficie, repugnantes y desnudas como lombrices. Acá viene una parte que está muy buena que dice, en efecto, las raíces representan la contrapartida perfecta de las partes visibles de la planta. Mientras que éstas se elevan noblemente, aquellas, innobles y viscosas, se revuelcan en el interior del suelo, enamoradas de la podredumbre como las hojas de la luz. Hay que señalar además que el valor moral indiscutido del término bajo es solidario con esta interpretación sistemática del sentido de las raíces. Lo que está mal es necesariamente representado en el orden de los movimientos por un movimiento de arriba hacia abajo. Entonces acá Bataille dice algo que un poco está diciendo el Inspector, estuvo diciendo en el cuento Amor y nos está diciendo acá también, que es de qué se compone esa visión más compleja de lo viviente, en este caso de una flor, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Bataille acá es la contrapartida de esa parte visible de la planta, que se eleva noblemente, es justamente las raíces que se revuelcan en el interior del suelo. Y esas raíces están hundidas en la podredumbre, es decir que si bien lo que vemos es la belleza de la rosa, y es la perfección de la rosa, y es la hermosura, y es la suavidad, etcétera, etcétera, lo que nos olvidamos es que las raíces en las que se anclan esas mismas rosas están en una tierra podrida, atravesada por bacterias, por mugre, por descomposición, etcétera, etcétera. Es decir, un poco Bataille está trayendo la mirada del personaje de Ana, del cuento Amor, ¿no? Que era capaz de ver esas dos dimensiones, mientras que este personaje de Laura, lo que podemos decir es que está solamente viendo la rosa en su parte visible, ¿no? Como si no pudiera, un poco en la línea de lo que recién decía la compañera, de lo que decía Laura, como si no pudiera ver que esa misma rosa hunde sus raíces en la tierra podrida, ¿no? Que ahí sería esa cuestión interesante de pensar, ¿no? ¿Por qué el personaje se frustra como se frustra, ¿no? Porque está pudiendo ver solamente un lado de la dimensión de lo viviente, ¿no? Que es este lado espléndido y perfecto. Y bueno, si lo pensamos en relación al vínculo con ella misma, operaría de un modo similar, es decir, ella está no pudiendo hacer contacto con una zona más imperfecta y más oscura de su propia interioridad, ¿no? Ahí hay una relación de espejo. Pero bueno, avancemos un poco más en este mismo sentido, pero esto me parece muy, muy importante registrarlo, justamente para pensarlo en relación al personaje de Ana, ¿no? Como el sesgo de la mirada de Laura, ¿no? Laura tiene una mirada mucho más sesgada que la de Ana en este sentido, ¿no? Poder ver solamente el arriba, pero es como si la parte de abajo quedara oculta para ella.
la parte de las raíces. Entonces ahí se arman bien, bien claras tres líneas que están presentes en el cuento, que son por un lado la imperfección de la vida humana, es decir, la falibilidad, ¿no? Todo esto que decíamos, la carne, el afecto, la carne que envejece, toda la dimensión más imperfecta de la vida humana. Por el otro lado, la perfección impersonal de la rosa, y el tercer elemento, que es Laura, que pareciera no encajar ni con uno ni con otro, ¿no? Pareciera no encajar ni con la imperfección de la vida humana, porque no la tolera, ni tampoco con la perfección de la rosa, porque aspira a una perfección a la cual nunca va a poder acceder, ¿no? Entonces ahí ese desajuste tendría que ver con esa imposibilidad de el personaje de identificarse tanto con un orden como con el otro. En lugar de, bueno, lo que estamos tratando de decir es, en lugar de identificarse con digamos, reconocerse en la rosa, pero no solamente en la belleza perfecta, sino también identificarse con la parte de las raíces hundidas en la podredumbre, ¿no? En ese reconocimiento sería más posible habitar el mundo, ¿no? En el reconocimiento de ella en la rosa, pero no solamente en la parte perfecta, ¿no? Sino ella en la rosa, pero en la parte de las raíces, ¿no? Ese sería un modo más amable de habitar el mundo para un personaje como Laura. Pero bueno, todo la lleva a pensar y a reconocer la diferencia entre ella y la rosa. Recuerdan el momento en el que ella dice que las conversaciones que tiene con el marido tienen que ver con la carne y con la criada, ¿no? Como que esas son sus preocupaciones, en contraste a la belleza de la rosa. Digo, ahí hay un contraste muy fuerte entre su humanidad y su imperfección y la elegancia y la belleza de esta rosa impersonal, ¿no? Como que ese contraste es lo que va a marcar siempre la diferencia entre una y otra. Ahí quería ir a un momento en el que se relata una escena imaginaria, estoy en la página 44, donde dice así: en esta escena imaginaria y apacible que la hacía sonreír con beatitud, ella se llamaba a sí misma Laura, como una tercera persona llena de esa fe suave y crepitante y agradecida y tranquila. Laura, la del cuellito de encaje auténtico, vestida con discreción, esposa de Armando, en fin, un Armando que no necesitaba esforzarse más en prestar atención a todas sus conversaciones acerca de la criada y la carne, que no necesitaba más pensar en su mujer como un hombre que es feliz, como un hombre que no está casado con una bailarina. Acá aparece esto que yo les decía antes, como si, ¿no? Como una esposa, y acá aparece como un hombre que es feliz. De nuevo esta cuestión de una suerte de fingimiento con respecto a lo que sería ese deber ser, ¿no? Ese desajuste con respecto a ese modelo del deber ser que parece estar siempre presente en la percepción de Laura en el mundo. Y después otra cosa que me parece interesante de esta escena imaginaria es el hecho de que ella logra parecerse bastante a la rosa en esta escena. ¿Por qué? Bueno, al principio dice, se llamaba a sí misma Laura como una tercera persona, es decir, la tercera persona que gramaticalmente es el impersonal, ¿no? Es la tercera persona, no es el yo ni el tú, sino que es el ello. Es decir, que ahí aparecería una identificación de tipo gramatical, y después porque ella dice, se sentía crepitante, agradecida y tranquila, que tranquila es el mismo adjetivo que usa para describir a la rosa, es decir, que ahí en esa escena imaginaria ella pareciera responder al modelo de la perfección, ¿no? Pero solo en esa escena imaginaria, es decir, solo el espacio de su fantasía es el que permite que ella habite el mundo de esa manera. Después, bueno, va teniendo como varias idas y vueltas en relación al presente y a eso que se va todo el tiempo, ¿no? Al orden de su fantasía. Vuelve y dice, era necesario tener cuidado con la mirada asombrada de los otros, nada de impulsos. O sea que ahí aparece este mecanismo que es el que ella repite una y otra vez, que es el de anular sus impulsos, ¿no? Nada de impulsos, porque lo que está siempre ahí vigilante es la mirada de los otros, ¿no? Es decir, que es ese deber ser el que le impide hacer suyas las rosas, un poco en la línea de lo que decía Cristina, ese hacer suyas las rosas que aparece como un deseo de ella, reconocerlas como propias, pero inmediatamente lo que va a decir es, una cosa hermosa era para darla o para recibirla, no solo para tenerla, y sobre todo nunca para ser. Sobre todo nunca se debería ser hermosa, porque a una cosa hermosa le faltaba el gesto de dar,
uno nunca debía quedarse con una cosa hermosa como guardada dentro del silencio perfecto del corazón. Es decir, desde el deber ser, de la vida social, las cosas son para darlas o para recibirlas, pero no solamente para tenerlas. Tenerlas implicaría ser fiel a su propio impulso, a su propio deseo, que es lo que ella, en definitiva, nunca puede hacer, ¿no? Es decir, ella siempre va a responder, como veíamos, a un modelo imitativo, al modelo del deber ser. Entonces, desde esa perspectiva, inevitablemente el ramo se lo tiene que regalar a Carlota, porque ¿por qué tenerlas si en realidad de lo que se trata, desde el punto de vista del deber ser, es de dar y recibir? Como que ahí estarían bien claras también dos lógicas, que sería por un lado la lógica del mundo social, capitalista, que sería la lógica utilitaria del dar y recibir, mientras que la lógica de la rosa sería una lógica más estética, más kantiana, que tendría que ver con el ser por el ser mismo, es decir, el ser para sí, el ser para nada, es decir, no tener una finalidad, sino ser en su belleza absoluta por el solo hecho de existir desinteresadamente, ¿no? Entonces ahí, bueno, también se podría hacer una lectura que hoy quizás ya son las 5:15, pero como que dejar abiertas algunas cosas que quizás después pueden ir profundizando. Y ahí vayamos al momento en el que efectivamente se produce este viaje, ¿no? Porque todo esto era como el preámbulo, el momento en el que ella ve las rosas, pero efectivamente hay un momento en el cual comienza la verdadera imitación de las rosas, ¿no? Que es cuando ella dice en la página 48, las miró tan mudas en su mano, impersonales en su extrema belleza, en su extrema tranquilidad perfecta de rosas. En última instancia, la flor, esa última perfección, la luminosa tranquilidad. Como una viciosa, miraba ligeramente ávida la perfección tentadora de las rosas, las miraba con la boca un poco seca. ¿No? Y ahí se hace más elocuente la relación con la imitación de Cristo, ¿no? Que sería como otra línea de lectura que habría que ver en qué medida funciona, pero que claramente el texto propone, ¿no? Entre imitación de la rosa e imitación de Cristo. Ahí yo creo que, bueno, no sé, desconozco por completo la imitación de Cristo, solo sé que es un libro místico del siglo XV, pero sí creo que hay una diferencia grande entre lo que Lispector marca en términos de imitación de la rosa y lo que podemos pensar en términos de imitación de Cristo, que es que en la imitación de Cristo, hoy estuve googleando el modo en que Wikipedia lo define, la imitación de Cristo, y dice que el objetivo del libro es instruir al alma en la perfección cristiana, proponiéndolo como modelo al mismo Jesucristo. O sea, que Jesucristo ahí operaría como modelo, pero esa perfección a la que aspira la imitación de Cristo es una perfección de orden ético y personal, ¿no? Es decir, tendría que ver con una transformación que busca imitar eso, en un orden personal y ético. Mientras que la perfección que viene a proponer la rosa es una perfección que, como decíamos, no es de orden personal, sino que es de orden impersonal, ¿no? Es decir, no es de orden de lo humano, de la propia persona, sino que es algo que justamente está todo el tiempo saliéndose de los órdenes subjetivos. Entonces ahí hay una diferencia que es importante porque, bueno, si bien se podrían hacer relaciones entre uno y otro, la imitación de la rosa es muy diferente de la imitación de Cristo en ese punto, ¿no? No es de orden personal, es de orden impersonal. Lo que se imita es un modelo que queda por fuera de los órdenes éticos, ¿no? No hay una cuestión ética en juego en la imitación de la rosa. Y además, si le buscamos una justificación en el propio cuento, en un momento vieron que el sacerdote permite a los seres la alegría humilde, ¿no? Pero no la imitación de Cristo. O sea, los seres lo que pueden hacer es ser alegres humildemente, pero nunca imitar a Cristo, ¿no? Eso sería como la explicación que nos da el propio cuento. Bueno, yendo ya hacia el final, hacia la cuestión del momento en el que se produce el viaje, quería ir a un párrafo que es interesante para pensar la cuestión de
el polvo y la falta, que es al final de la página 49, donde dice: y las rosas le hacían falta, habían dejado un lugar luminoso dentro de ella. Se quita de una mesa limpia un objeto y por la marca más limpia que queda, entonces se ve que alrededor había polvo. Las rosas habían dejado un lugar sin polvo y sin sueños dentro de ella. En su corazón, esa rosa que al menos podría haber tomado para sí sin perjudicar a nadie, en el mundo faltaba, como una falta mayor. En verdad, como la falta, una ausencia que entraba en ella como una claridad. Y también alrededor de la marca de las rosas, el polvo iba desapareciendo. Aparece el polvo, que es un elemento que ya había aparecido en el cuento Amor. ¿Se acuerdan que aparecía esta cuestión del horror del polvo? Cuando Ana vuelve a la cocina, ¿no? y percibe esa presencia que tanto le incomoda, que es la presencia del polvo. Acá vuelve a aparecer en varios momentos del cuento, y es un elemento que aparece una y otra vez en los relatos, y que siempre tiene que ver con esta dimensión de lo precario, ¿no? de lo impuro, de la presencia de, podríamos decir, de lo abyecto, de lo que está ahí en términos de suciedad, que es lo que no tolera Laura, ¿no? Lo que va a registrar Laura en este momento es justamente el contraste que hay entre el polvo y el agujero que deja el florero al ser quitado, que es un agujero que no contiene polvo, y ella lo que va a registrar ahí es el contraste entre uno y otro, ¿no? Es decir, esa ausencia es lo que ella va a registrar, esa ausencia de polvo. La rosa deja un lugar sin polvo, un lugar impoluto, un lugar perfecto. Y ahí podemos pensar, bueno, ahí está el vacío, ¿no? Ahí es donde se introduce la falta dentro de ella misma. Es decir, eso que falta, eso que está ausente, que es el lugar donde había estado ocupado por la rosa, es lo que a ella le desata directamente este estado alterado, ¿no? Es decir, lo que sucede ahí, que no había sucedido antes, es que se produce un contraste entre su imperfección y la perfección de la rosa. En el momento en que la rosa estaba ahí presente, lo que estaba primando era ese orden de la belleza perfecta e impersonal. En el momento en que las rosas se van, ella lo que puede vislumbrar es ese contraste, ¿no? Entre el lugar donde hay polvo y el espacio vacío, donde ya el florero no está más y donde no hay polvo. Entonces, a partir de ese contraste, ¿no? Entre perfecto e imperfecto, es que sucede, en definitiva, el comienzo del viaje, ¿no? El comienzo hacia ese lugar hacia donde ella parte. Y ahí aparece directamente la cuestión de, por un instante buscó imitar por dentro las rosas, ¿no? O sea, cuando ella percibe ese contraste entre el polvo y la ausencia de polvo, es cuando decide imitar a la rosa, y ahí es cuando comienza esto que no está narrado en el cuento, porque no sabemos qué es lo que pasa, o sea, no sabemos qué es lo que ella hace en ese momento, ¿no? Hay una elipsis ahí en el cuento. Lo que se nos va a decir es, después de eso, ya no era más la tarde, era de noche. Aquí hay algo del orden cronológico que aparece ahí como, bueno, también de nuevo elidido. Lo que sabemos es que eso hizo que después de eso ya no era más la tarde, ¿no? Eso es el modo en que se narra esta experiencia a la que no podemos acceder porque no está narrada, pero sí sabemos que llega de noche, y ahí sabemos que va a llegar el marido, y sabemos que va a haber un juego de miradas entre ellos, y que finalmente, en el último párrafo del cuento, va a decir: ella estaba sentada con su vestido de todos los días, sabía que había hecho lo posible para no volverse luminosa e inalcanzable, con timidez y respeto él la miraba, envejecido, cansado, intrigado, pero no tenía siquiera una palabra para decirle. Desde la puerta abierta veía a su mujer que estaba sentada en el sillón, sin apoyar la espalda, de nuevo alerta y tranquila como un tren que ya había partido. O sea que, desde el punto de vista de lo que nos dice el relato, que como decíamos es un punto de vista que es el de la propia Laura, ¿no? Es el propio personaje el que está hablando ahí, ella efectivamente cree haberse vuelto luminosa e inalcanzable, es decir, de la perspectiva de Laura, el acceso a la perfección ocurre.
porque, como dice, sabía que había hecho lo posible para no volverse luminosa e inalcanzable, pero bueno, evidentemente su intento no funcionó y evidentemente se vuelve luminosa e inalcanzable. Es decir, que lo que nos está mostrando ahí el relato es que desde la perspectiva de ella sí hay acceso a la perfección. Como lectores, lectoras, podemos percibir que bueno, evidentemente ese acceso a la perfección le está vedado, porque justamente es humana, ¿no? Y lo que podemos ver, y que creo que es lo más interesante en términos de lectura, es pensar cómo ella está pudiendo ver solamente la parte de arriba, ¿no? De la rosa, y no, como dice Bataille, dónde están hundidas esas raíces. Es decir, eh, cómo la visión de Laura es mucho más sesgada y se produce por contraste siempre, ¿no? Entre la diferencia entre ella y la rosa, entre su imperfección y la perfección de la rosa, entre el polvo y el no polvo, es decir, siempre opera un contraste entre un elemento y otro, y lo que no puede ver sería como la tercera vía, que sería reconocerse a ella misma en la rosa, pero no solamente en la parte perfecta, sino también en la parte de las raíces, ¿no? No sé si se entiende, es algo, bueno, complejo y a la vez no. Digamos que el cuento estaría apuntando hacia una tercera vía, ¿no? El personaje de Laura solamente puede ver dos, que sería perfecto e imperfecto, y lo que el inspector está intentando mostrar es la existencia de una tercera vía que el personaje no puede acceder, pero que sí, evidentemente funcionó en un personaje como Ana, ¿no? Que sería una vía mucho menos dicotómica, ¿no? Que sería la posibilidad de ver esas dos dimensiones de la vida, de la muerte en la vida y la muerte, de lo descompuesto y lo compuesto, de lo bello y lo asqueroso, etcétera, etcétera. Después en el cuento del búfalo vamos a tratar de ver cómo se configura, porque también aparece de nuevo la cuestión de lo viviente de una manera muy fuerte, y aparece también la relación entre el mundo objetivo y la interioridad, los propios sentimientos de los personajes, ¿no? Es un problema que al inspector le interesa poner en juego en sus cuentos, y bueno, la idea es que vayamos viendo cómo aparece eso en el búfalo. ¿Alguien se quedó con ganas de compartir algo en relación a Imitación de la Rosa? Porque acá terminaríamos, pero me quedo bueno, con curiosidad si alguien se quedó con ganas de decir algo, si podemos abrir, Barbie, el micrófono un minuto más. Hay una dimensión del acceso a esa divinidad y a esa perfección, pero que ese acceso se da solamente en la medida en que ella se puede desconectar de la realidad. Es decir, en ese sentido opera en términos de una dicotomía muy fuerte, en la que ella puede estar en contacto con la dimensión perfecta de la rosa, solo en la medida en la que haya partido del mundo real, y ahí no puede estar con su marido, ni puede estar en su casa, es decir, es como muy binaria la relación desde la perspectiva del personaje de Laura. Lo que yo trato de pensar es de qué manera ella podría habitar, yo trato de pensar, más bien trato de leer lo que dice el cuento del inspector, de qué manera ella podría habitar su hogar en contacto con esa perfección, pero estando con los pies en la tierra, digamos, de qué manera plantear una tercera vía que no sea ni la de la locura ni la de la mujer abnegada, ¿no? Que es lo que plantea el cuento, que es como el personaje mismo lo habita, ¿no? Como una oposición que no tiene salida, digamos, o tengo un delirio o me quedo en mi casa lavando los platos, digamos, como que habría una tercera vía que tendría que ver con esto que traté de traer a través de Bataille, que es percibir a la rosa, eso que vos llamás la esencia de la rosa, que yo creo que la esencia de la rosa no es solamente la belleza y la impersonalidad, sino que también son las raíces que se hunden en la tierra mugrienta. Desde esa perspectiva de la esencia de la rosa como algo que habita no solo la belleza y la vida, sino también la fealdad, la repugnancia y la muerte, ahí se hace muy distinta el vínculo entre la perfección y la imperfección. No sé si me explico o estoy siendo muy enrollada, pero creo que el cuento apunta justamente a eso, a salir de un pensamiento dicotómico que opone, como decíamos la semana pasada, asco a fascinación, lindo a feo, bueno a malo, sino, bueno, pensar un poco lo viviente a partir de esas dimensiones opuestas.
¿Alguien más tiene ganas de compartir algo, algún comentario o algo que le haya quedado ahí en el tintero? Verónica Ganger. Ahí quizás sería interesante pensar la relación entre placer y goce, ¿no? Que es una relación que ahora no me acuerdo si es de Barthes o el propio Bataille, no sé si alguien se acuerda, ayúdeme a recordar, pero es una distinción que es interesante porque justamente apunta a esto, ¿no? Es decir, la dimensión del placer tendría más que ver con un placer anclado en lo bello y en lo lindo, mientras que el goce tendría que ver con incorporar algo de la dimensión de lo abyecto y de lo mugriento y de la muerte. Es decir, que ahí quizás podríamos hacer una lectura, habría que hacerla, en términos de, bueno, un pasaje del placer hacia el goce, ¿no? Como que ahí hay algo del goce que capta algo. Algo del orden de lo que el inspector nos está diciendo en este cuento, ¿no? De esa complejidad de un placer más complejo, ¿no? Que no es el placer solamente de ver algo lindo y reconocerlo como tal, ¿no? Sino también de poder ver ahí esa dimensión de las raíces que están ancladas en la tierra descompuesta. Bueno, muy interesantes las intervenciones que hacen. Son las 5:30. Yo les propongo, porque ahora, o sea, empezar con un cuento nuevo va a ser un poco, va a quedar muy cortado y ya medio que tenemos que ir cerrando, entonces les propongo que dejemos el búfalo para el encuentro que viene. De todas maneras, vamos a intentar también leer Feliz Cumpleaños, o sea que les pido que traigan además del búfalo, que lean Feliz Cumpleaños, ojalá lleguemos a ver los dos cuentos, y si no, hasta donde lleguemos, pero lo dejaría para la que viene, ¿sí? Porque empezar ahora me parece que es como medio tarde ya. Así que, si les parece, nos vemos el viernes que viene, sí, que sería el último de nuestros encuentros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por las intervenciones. Nos vemos la que viene.